primero, si yo puedo despedir a un empleado que está enfermo, y segundo, si sí se puede, ¿cómo lo despido? Ok. No, en principio no se puede despedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque está inmerso en un fuero legal, y es que, bueno, ojo, cuando estamos hablando de enfermo, quiere decir que está incapacitado, ¿cierto? Porque no es que tenga pues una tos, sí, que Ya. tenga una tos y, ay no, O sea, cuando como amaneció con tos, no lo puedo cuando despedir, un ¿no? empleado está enfermo, quiere decir que no puede ejercer su Sí, que labor tiene una por una incapacidad. incapacidad. Tiene una incapacidad médica y tiene que estar sujeta o la tiene que escribir el médico de la EPS a la que el empleado pertenezca. Si lo hace porque tiene, por ejemplo, una prepagada, un seguro aparte, la tiene que hacer transcribir, ¿cierto? Ese es el valor real de las incapacidades. Entonces, si él está incapacitado, yo no puedo despedir a ese empleado. Tengo que esperar a que se solucione su situación Médica. médica, porque finalizarle el contrato sería entrar a desprotegerlo, digamos, en el tratamiento, ¿cierto? Sin embargo, hay situaciones porque dicen, no, es que el empleado pasa la carta de renuncia y yo no se la puedo aceptar, ¿no? Pues es que si el empleado decide que se quiere ir, ¿a qué? Porque es que está en ¿Y por qué no se incapacidad. la puede? O sea, hay empresarios que creen que si el Al, empleado está enfermo y el empresario pasa la carta de el renuncia, trabajador, el trabajador. Si el trabajador pasa la carta de renuncia no puede estando despedir, incapacitado, no. yo no podría aceptarle la Pero eso es renuncia. verdad o no es verdad. Eso no es verdad, ¿cierto? Porque, ¿por qué? Excepto pues que lo esté presionando, ¿sí o no? Pero si el empleado definitivamente me dice, no, venga, es que yo no me siento capaz, pues, Pero y eso, Luzma, sí existe. sí, Porque han claro, ha habido casos pasado, han de habido gente que está enferma y casos. está enferma 5 años, 10 años. Y a nosotros nos ha tocado esos casos, pero en esos casos, Contanos esa historia. esa historia fue genial. Me gustaría tener acá a Heidi, que fue la líder jurídica, porque eh, nos llaman de una empresa y nos dicen que tienen un caso en que el empleado lleva muchos años incapacitado, más de 5, y que todavía le pagaban salario y le pagaban, pero ¿cómo así que usted le paga salario? Si no hay prestación personal del servicio, yo no tengo por qué pagar salario, ojo, pero sí tengo que seguir pagando la EPS, ARL, bueno, ARL tampoco porque se está incapacitado, no se paga ARL, entonces sí pago la seguridad social, pero solamente le pago EPS, EPS, fondo de pensiones y caja de compensación. Entonces le pago eso mientras el trabajador esté incapacitado. Eh, pero si no hay prestación personal del servicio, yo no tengo por qué pagar esos salarios, excepto que sea una incapacidad de 3 días. Bueno, perdón, a partir del tercer día lo empieza a pagar la EPS, ¿cierto? Entonces yo le pago al empleado y le cobro a la EPS, le pago al empleado y le cobro a la EPS. Y así funciona el círculo. Pero resulta que esta empresa le seguía pagando salario y el empleado no habían podido lograr la calificación y llevaba mucho tiempo. Entonces nosotros entramos en el proceso y empezamos a hacer una investigación, siempre enfocados en los 3 aspectos, en el proceso, en la motivación y en la parte pues legal. Y nos dimos cuenta que el empleado tenía situaciones o digamos unas tareas adicionales a las laborales que hacían estado de incapacidad. Venga, pero ¿cómo así? Si usted está tan mal y lleva tantos años, ¿cómo si puede hacer otras labores? Jugando fútbol, baloncesto. Que en principio no sabíamos cuáles eran. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un proceso de investigación, identificamos
cuáles eran las actividades. Entonces el trabajador se iba desde las 3 de la mañana a vender tintos en un parque de un pueblo o de una ciudad, pues, o de de un corregimiento de acá cerca de Medellín, y se iba a venderle tintos a las 3 de la mañana a los conductores de buses ahí. Entonces, cuando ya teníamos la información en la investigación, que literal contratamos un investigador para esto, decidimos abordar al trabajador. Lo abordamos, el trabajador obviamente se niega a hacer cualquier tipo de arreglo. Entonces, ya con esta información, lo que nosotros hicimos fue poner en conocimiento a la EPS, que se encargaba de dar las incapacidades. En la EPS, al enterarse de esto, pues también se empieza a cuestionar, hablan con el coordinador, empiezan a verificar la información y se dan cuenta que hay irregularidades. En ese orden de ideas, finalizan la incapacidad. ¿Qué le toca hacer al trabajador? Regresar a la empresa. Esta historia yo creo que al final terminó muy bien. Pero entonces él regresa y eso no genera un mal ambiente. O sea, ¿qué hace uno ahí con una persona? Pero esperad, porque yo creo que, yo vuelvo y les repito, hay que dar segundas oportunidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo bonito de esta historia? Sí, muy conchudo, qué rabia, fue horrible, pero es que la ley es clara. Entonces yo tengo dos opciones: o me voy en contra de la ley que me dice que bajo recomendaciones, porque él regresa a la empresa con recomendaciones y toca hacerle una reubicación. Entonces yo peleo con la ley o fluyo con ella. ¿Qué logramos hacer en este caso? Logramos reubicar al trabajador de una manera tal que él fuera muy importante en el sentido de que cumple una función y que ya no me duele pagarle el salario, porque al final sí me está O sea, el representando. empleado volvió a la empresa. El empleado volvió a la empresa, se reintegró. Y al mes se volvió a incapacitar. No, ya digamos que las cosas fluyeron porque ya el empleado sabía en qué estaba y obviamente volver a incurrir en eso. Entonces ya decirle, llevar el proceso al ministerio, que también lo puedo hacer, y solicitarle la autorización para la terminación. Pero digo que este caso es exitoso porque eso es el enfoque en el proceso. Cuando yo me enfoco en el proceso, entonces vuelvo a lo mismo: duro con el proceso, suave con las personas. No me cuesta pagar ese salario porque la persona está sirviendo, mal que bien, se reintegró en otro puesto de trabajo y lo está haciendo bien y funciona y se supera el trauma o el proceso o la dificultad. Entonces, ahí, hasta que haya una falla por parte del trabajador, pues deberá la empresa seguirle pagando su salario, pero lo importante es que sea retribuido en una actividad que la empresa necesite. Si definitivamente yo no tengo dónde reubicarlo, yo puedo hacer un proceso para finalizar ese contrato, pero toca hacer un proceso ante el Ministerio del Trabajo, que a veces es tedioso, pero a veces cuando se requiere hay que dar la pelea. ¿Y eso es muy largo, qué? Es un proceso largo, es Ya. un proceso largo.